Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Nos encontramos en esta sesión última, sesión virtual, en el componente lectura crítica. Como saben, soy el licenciado Alexander Suárez. Para hoy vamos a hablar de las generalidades y hacer un repaso sobre las competencias propiamente vistas. Para ello entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Leyendo, vamos a ir acompañando y vamos a hacer unas precisiones para terminar en las preguntas propiamente a modo de repaso. Entonces, para recordar, la prueba de lectura crítica tiene que ver sobre todo con comprensión lectora, es decir, la habilidad para entender no solo las palabras y oraciones, sino la globalidad de un texto, lo que está escrito explícitamente o lo que no está escrito, pero que puedes inferir o deducir de tal modo. En este momento, durante las sesiones que hemos tenido, pues ya hemos dado cuenta sobre cómo es que el ICFES evalúa este componente de lectura crítica. Las pruebas de lectura crítica evalúan las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que puedan encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se espera que los estudiantes que terminan el bachillerato cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos. La lectura, un mundo por descubrir. Entonces, frente a la pregunta ¿cuáles competencias evalúa la prueba? El componente de lectura crítica evalúa 3 competencias que recogen de forma general las habilidades de conocimiento necesarias para leer de manera crítica. En primer lugar, identificar y entender los contenidos que conforman un texto. Segundo, comprender cómo se articulan las partes en un texto para darle un sentido global. Y tercero, enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de sus argumentos. En tanto ello, las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido de un texto y la tercera a tu propio criterio frente a este y de paso entender la intención del autor. En este caso, la intención comunicativa es argumentar. Dicho eso, entonces pues sigamos. ¿Cuáles son los tipos de textos que puedes encontrar en la prueba? Sencillo, ya veníamos hablando, pero es preciso aquí hacer esta salvedad, esta aclaración, porque mientras más nosotros afiancemos estos, podrá ser mucho más fácil para que nosotros reconozcamos herramientas que nos permitan tener una respuesta mucho más acertada y asimismo enfrentarnos al texto pues para abordarlo de mejor manera. Estas competencias se evalúan mediante textos de diferentes tipos. Se incluyen solo 2 tipos de textos que hay presentes, los textos continuos y los textos discontinuos. Esto se debe a que, si bien la lectura crítica de todo texto exige el uso de las competencias mencionadas, las 3 que ya vimos, vamos a decir identificar, comprender y evaluar, estas se ejercitan de manera o de diferentes formas según el tipo de texto. Aquí al detalle vamos a ver en este cuadro cómo está compuesto estos 2 grupos de textos según la prueba. Entonces tenemos los continuos y los discontinuos y los ubicamos en los literarios e informativos, que están descriptivos, expositivos y argumentativos. Entre los literarios continuos, novela, cuento, poesía, canción, dramaturgia. En tanto, los continuos informativos, descriptivos, expositivos y argumentativos, tenemos ensayos, columnas de opinión, crónicas y así. En tanto literarios discontinuos, la caricatura y el cómic. Y de otro lado, informativos discontinuos, la etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual, reglamento, que ya los hemos visto en sesiones anteriores. Y además en las actividades pues, que se han dejado para que ustedes fortalezcan las competencias que hemos pues, venido hablando. Y no solo eso, las estrategias que permiten reconocer a precisión cómo está estructurada tal pregunta para pues obviamente dar con la respuesta acertada. Ahora bien, vamos a incidir aquí propiamente en lo que ya son las competencias. Entonces la primera competencia, y haciendo la aclaración y salvedad, cada competencia tiene un orden secuencial. Para poder pasar de la primera y entender la segunda, debemos abordarla muy bien. Para poder llegar a la tercera, debemos haber pasado muy bien por la primera, de un modo mucho mejor por la segunda y asimismo, pues obviamente ya afianzarnos en esa tercera competencia. Entonces, dicho esto, la primera competencia que es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto.
Esta competencia incluye la capacidad de identificar y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales. Locales. Ese es el elemento central que componen un texto. Su evaluación está dirigida a la comprensión del significado de palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto, es decir, están a la vista. En ausencia de esta competencia no es posible contar con las dos siguientes. Me refiero a esa secuencialidad para poder llegar a una opinión, una validación o una evaluación del texto. ¿Qué se busca? Entender el significado de los elementos locales que constituyen un texto. Mientras ustedes tengan más claro esto, va a ser mucho más fácil, como hemos venido viendo en las sesiones anteriores. Tenemos ejemplo de texto discontinuo, perdón, del texto continuo. Aquí nos encontramos con un cuento. Entonces el ejercicio es leer el cuento y responder la pregunta. La leeré o lo leeré. La espera de la muerte. ¿Muerto? Dijo el hombre. Me aburre la muerte. Nadie puede contar su muerte como otra aventura. Estaba sobre la piedra habitual en el río. Las aguas del charco hondo parecían sonar dentro de él mismo. Si llegara la muerte me tiraría al charco, porque ya para él otro grafismo, como un aviso en los muros. Sonrió con severa tristeza, miró las ramas altas de laureles y yarumos, las nubes sobre las hojas, el sol en la montaña, volvió la mirada en derredor de la piedra. ¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? Porque son hermanas. Si la muerte viene, me tiro al charco hasta que se retire. La fiebre lo había agotado. Pensaba que su temblor era el temblor del agua. Miró hacia su cuarto. Allí estuvo buscándolo la muerte. De allí salía y se acercaba definitivamente. No me agarrará sobre la piedra. Se desnudó y se tiró al charco para rehuirla. La muerte ocupó su puesto en la piedra. Nadie lo vio en esos minutos porque nadie había en derredor. El hombre seguía bajo el remolino. Alcanzó a pensar que la muerte era más rápida y de mayores presencias, pues la había encontrado también en el fondo de las aguas, sin tiempo ya para seguir huyendo. Tomado de Mejía Vallejo, Manuel Mejía Vallejo en el 2004, de sus textos Otras historias de Balandú en Cuentos completos Bogotá, Alfaguara en la página 400. Bien, entonces aquí estamos. La expresión porque son hermanas hace referencia a la muerte y A, la piedra, B, la tristeza, C, la fiebre, D, la vida. Les doy el tiempo para que otra vez vayan al texto, lo puedan leer y asimismo pues dar la respuesta acertada. Y bueno, ya después de haber leído vamos a tomar otra vez la pregunta y las opciones. La expresión porque son hermanas hace referencia a la muerte y A, la piedra, B, la tristeza, C, la fiebre, D, la vida. Entonces vamos en el orden. Cuando dice porque son hermanas, ¿en dónde está presente aquella afirmación? Ahí lo vemos textualmente. Aquí dice, porque son hermanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? La muerte es hermana de. La piedra, no vemos que esté hablando directamente de la piedra. La tristeza tampoco está abordándola de esa manera. La fiebre es una condición propiamente dicha. Y vemos que en donde aparece con mayor claridad es acá arriba. ¿Por qué la muerte no le tiene miedo a la vida? Porque son hermanas, está explícito en el texto. Entonces es una situación en la que se evalúa la primera competencia en tanto que se identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. De modo que aquí lo que se espera es que el estudiante pueda identificar los eventos narrados de manera explícita en un texto, pues aquí continuo en tanto literario, y los personajes involucrados, ¿cuáles? Pues explícitamente la muerte y la vida. Dicho esto, entonces la respuesta es la D, la vida. Recuerden que en esta pregunta o en esta competencia lo que se intenta es mirar
y entender el significado de los elementos que constituyen un texto, como el que está allí. Bien, pasemos a la segunda competencia. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de manera que éste adquiera un sentido global. En esa medida, las preguntas que la evalúan siempre involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y comprender su articulación. Esta competencia es necesaria para contar con la que sigue. Aquí nos está diciendo que ya luego de haber evaluado de haber identificado los elementos locales, aquí lo que vamos es a reconocer y comprender cómo se articulan. Ese es el elemento central. Entonces, ¿qué se busca? Entender el significado de los elementos locales que constituyen un texto. ¿Para qué? Pues para darle una comprensión. Bien, entonces vamos con el siguiente ejemplo. Un texto continuo. Responde la pregunta a partir del texto. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación, sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder de que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado del Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges, llevando el anillo, tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y, una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si hubiese dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a un injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado, como, al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino, e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo sino esforzado a hacerlo, por no considerarse a la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, se habla de acuerdo con esta teoría. Tomado de Platón de la República, segundo tomo, traducción y notas de Eversland,
en Gredos. Pues bien, este es un tipo de texto extenso que pues podrá parecer, o no digamos este mismo, sino similares con esta extensión en la prueba saber, en la cual se van a evaluar pues lo que es la parte de lectura crítica. Dicho esto, entonces pues vamos a ver la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Dicho esto, voy a dejar lectura del texto, lo voy a ir pasando mientras ustedes pues obviamente lo van leyendo para poder abordar la respuesta. Y bueno muchachos, recuerden que pues pueden hacerle pausa al video para poder releer el texto como tal. Mientras tanto pues vamos avanzando para poder así abordar de mejor manera el mismo. Entonces, repitiendo la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. B. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Y bien, entonces aquí estamos frente a una pregunta compleja. Y como estamos viendo, esta pregunta pues obviamente está desde la segunda competencia, que es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces aquí lo que estamos diciendo es esencialmente esto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas del autor? Eso es lo que nosotros debemos mirar. ¿Y por qué dice eso? Porque allí hay una idea central que es una afirmación propiamente del autor, pero está explícita. Si hacemos una revisión del texto, obviamente ya haberlo leído, encontramos que lo que está diciendo es que se mueve entre lo justo y lo injusto y que precisamente la injusticia está más presente. Entonces pareciera que por ahí está la respuesta. Bien, entonces miremos. Algunas personas actúan justamente a pesar de actuar de manera injusta, ya veremos. Vamos desde abajo hacia arriba, pues como para dar un abordaje distinto. De la injusticia contrariamente a la justicia se comete voluntariamente, puede ser, pero recuerden que el autor no está diciendo entre tanto eso, sino está afirmando algo que es la justicia. Por tal motivo, aquí no está hablando de la injusticia como tal, en un modo eh, donde se diga que solo voluntariamente. Hay unos elementos que están allí presentes y que son pues obviamente los que debemos dar, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues ya tendríamos que
tener en cuenta cuál es la respuesta correcta. ¿Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia? No sabemos si es así porque no estamos teniendo en cuenta si es lo que nos está preguntando. ¿Actuar con injusticia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia? ¿Ustedes qué creen? Aquí lo que está diciendo es que precisamente es la injusticia lo que está ahí como en juego, ¿cierto? Entonces tenemos que ver qué es lo que se nos está diciendo, pero no se nos está contrastando entre menos o más ventajas. Hay un elemento que ahorita vamos a descubrir. La injusticia, contrariamente a la justicia natural en el ser humano, pareciera que está diciendo que la naturaleza del ser humano es ella, pero no nos está hablando de que esa es la afirmación. La afirmación tajante es la siguiente: algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Eso es lo que está tratando de decirnos aquí la pregunta. Sepamos que la afirmación que siempre está presente en el autor es el de lo injusto, ¿cierto? Aquí nomás lo vamos a resaltar, donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. Está el autor diciendo que la injusticia es lo que prevalece, su afirmación. Por ende, todas estas que están hablando aquí de injusticia no son. Pero ¿qué diferencia hay entre la A y la C? Mientras la C dice actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia, lo que está diciendo no es eso, no se está contradiciendo la afirmación del autor. Precisamente lo que está buscando es que algunas personas, a pesar de todo, pueden actuar justamente, ya que no estarían pensando en la injusticia. Esa es la respuesta que estaría contradiciendo la afirmación tajante del autor, que el autor está diciendo que todos pareciéramos que somos o estamos decididos a ser injustos. Entonces la contradicción es, a pesar de ello hay algunas personas que justamente por dicha condición mmm, no lo hacen, o sea, lo hacen justamente, precisamente en contradicción con la injusticia. Entonces lo que aquí estamos viendo es que el texto afirma todo lo contrario a lo dicho en esta opción. En este aparte de la República, quien interviene argumenta que todos los hombres actuarían de manera injusta si tuvieran el poder de hacerlo. La afirmación contradictoria es que algunos hombres actuarían de manera justa, aun si pudieran actuar de manera injusta, por lo cual aquí lo que se trata es de identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un texto continuo, en este caso informativo, evaluando la segunda competencia, en tanto que se espera que se comprenda cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Y bien, ya nos encontramos con la tercera competencia. Esa la vemos en la última sesión, en la tercera. Entonces, pues bueno, aquí haré lectura. Reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, aquí los voy a resaltar, la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, así como relacionar contenidos con variables contextuales y un etcétera muy completo. Se trata de la competencia propiamente crítica, pero adviértase que exige un ejercicio adecuado de las dos anteriores, es decir, de haber identificado los elementos locales para luego comprenderlos y ver cómo se articulan y asimismo llegar a esta competencia y evaluar. ¿Ven lo que les decía en un comienzo? Sin las dos anteriores no podemos hacer un juicio crítico. ¿Qué se busca? Valorar argumentos y estrategias que dan sustento a la generalidad del texto y, en últimas, a lo que dice el autor. Bien, aquí estamos con un texto discontinuo. Precisamente esto es una caricatura. Bien, responda a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Un texto muy curioso. Dos personas, aparece un hombre diciendo, para que después no digas que no soy detallista. Le pone un anuncio que dice Feliz Día de la Mujer en un trapero, evidente una mujer. Esto es tomado del Tiempo, en la columna de opinión del 8 de marzo del 2013. Bien, vamos entonces con la pregunta. Con la expresión del cartel, con la expresión del cartel, el autor pretende: A. Cuestionar que se celebre el Día de la Mujer, mas no el Día del Hombre. B. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad.
C. Resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. D. Ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. Bien, les doy el tiempo para que miren la imagen y así pues obviamente aborden la pregunta para dar con la respuesta. Y bueno, ya viendo el texto, entonces repitamos que es una caricatura y pues obviamente aquí nos encontramos en la tercera competencia. Bien, entonces con la expresión del cartel el autor pretende A. Cuestionar que se celebre el Día de la Mujer más no el Día del Hombre. B. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. C. Resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. D. Ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. Aquí les voy a hacer una lectura bien completa. Está diciendo que pues obviamente es una caricatura presente en el periódico El Tiempo del 8 de marzo del 2013. Ya nos está diciendo, el 8 de marzo es el Día de la Celebración Internacional de la Mujer. Entonces, ¿aquí qué creen que está pasando? De entrada podemos decir que no es la C, resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres, puesto pues que no es lo que está haciendo teniendo en cuenta la fecha. Y pues es descarte de una a la C. Y también descartemos la A, cuestionar que se celebre el Día de la Mujer más no el Día del Hombre. Precisamente estamos hablando de la celebración, perdón, de la conmemoración más que celebración. Ya por ahí vamos a descartar del Día de la Mujer. Por tal motivo tampoco es la A. Entonces nos movemos entre la B y la D. Vemos que tampoco es la D, ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer, puesto por lo que conocemos, la celebración del Día de la Mujer se originó pues obviamente por un lamentable accidente en una fábrica en donde murieron muchas mujeres y pues allí tuvo esa conmemoración. Pero aquí lo que tenemos que evaluar es lo que el autor nos está diciendo, precisamente porque esta competencia está dentro de ese marco. Entonces aquí la respuesta clara es la B, criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. De modo que el estudiante debe notar de qué manera los enunciados del cartel, los que están diciendo allí el hombre y lo que está colgando en el trapero, contrastan con la imagen. Mientras aquellos expresan afecto y felicidad, para que no digas que no soy detallista, feliz día de la mujer, el rostro del hombre y la situación en la que se encuentra la mujer sugieren lo contrario. Ella está triste, como, ¿qué le pasa? El estudiante debe saber que la figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice es una ironía. Entonces aquí el autor está siendo irónico. Debe también inferir la postura crítica del autor frente a esta situación, la cual es criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad. Eso es lo que se evalúa en este tipo de preguntas, en esta competencia tercera, de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Y listo muchachos, pues ya con esto hemos dado un abordaje muy significativo a las generalidades de la prueba y haciendo pues un repaso de estas competencias. Muchas gracias. Estaré pues obviamente compartiéndole las actividades de esta sesión y pues ya para que puedan aprovecharlo. Y como tal, pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad agradeciéndoles todo el aprecio, todo el apoyo y pues toda la atención. Muchas gracias.